La nieve caía lenta sobre los Pirineos, como ceniza fría del cielo. Mateo Durán estaba de pie frente a una tumba solitaria, las manos enguantadas apretadas contra el pecho, el aliento convirtiéndose en nubes blancas en el aire helado. La lápida era simple, * Isabel Moreno, 1855 a 1877. Descansa en paz, *. 5 años. 5 inviernos. Y todavía no podía perdonarse a sí mismo. Cerró los ojos y la vio de nuevo, Isabel en su vestido de novia, sonriendo junto a la ventana de la iglesia de San Miguel. Luego las llamas, los gritos, el humo negro tragándose todo. Y él corriendo hacia afuera, dejándola dentro. Cobarde, *. La palabra le quemaba más que cualquier fuego. Dejó caer una rosa silvestre sobre la nieve que cubría la tumba y se alejó sin mirar atrás. El camino de regreso a su cabaña era largo, serpenteando entre pinos altos cuyas ramas gemían bajo el peso de la nieve. Mateo caminaba con pasos lentos, deliberados, como si cada movimiento requiriera voluntad consciente. Su cabaña apareció entre los árboles, una estructura de madera baja. Humo delgado saliendo de la chimenea, cercada por corrales vacíos y un pequeño establo. Aquí, en los límites del mundo, había construido su exilio. Nadie lo buscaba, nadie lo conocía, y así lo prefería. Entró, cerró la puerta contra el viento cortante y se quedó inmóvil en la penumbra. El fuego crepitaba en el hogar, sus herramientas colgaban ordenadas en la pared. Todo estaba exactamente donde debía estar. Todo controlado, predecible, seguro. Vacío. Se quitó el abrigo, se sentó junto al fuego y talló un trozo de madera con su navaja. Las virutas caían al suelo formando pequeñas montañas doradas. Sus manos se movían por costumbre, sin pensamiento, pero su mente estaba atrapada en otro lugar, en otro tiempo. Aquella noche durmió poco, como siempre. La mañana siguiente amaneció gris y quieta. Mateo salió temprano para revisar las trampas, llevando consigo un saco de arpillera y su rifle. El sendero estaba cubierto por una capa de nieve fresca que crujía bajo sus botas. Los árboles permanecían inmóviles, como centinelas silenciosos. Había caminado apenas media hora cuando algo captó su atención. Más adelante, junto a un grupo de rocas cubiertas de musgo, había dos figuras. Al principio pensó que eran animales caídos, quizá ciervos heridos, pero al acercarse el estómago se le contrajo. Eran personas. Dos mujeres. Una anciana, acurrucada contra las piedras con un fardo de pertenencias raídas apretado contra el pecho. La otra más joven, de rodillas junto a ella, tratando de cubrirla con una manta deshilachada. Ambas vestían ropas gitanas, faldas de colores desvaídos, chales rasgados, el cabello oscuro trenzado con tiras de cuero. Mateo se detuvo a varios pasos de distancia. La anciana tenía los labios azulados, los ojos medio cerrados. La joven levantó la vista hacia él. Su rostro estaba enrojecido por el frío, pero sus ojos eran oscuros, intensos, alerta como los de un animal acorralado. No dijo nada, solo lo miró. Mateo sintió el impulso de alejarse. No es asunto tuyo. No te metas, *. Era la voz que había obedecido durante 5 años. La que lo mantenía a salvo. Distante, intocable. Pero entonces la anciana tosió. Un sonido húmedo y débil que resonó en el silencio del bosque. Y algo dentro de Mateo se quebró. Se acercó despacio, bajando el rifle. La joven se tensó, lista para moverse, pero no huyó. Mateo se arrodilló frente a la anciana, viendo la palidez mortal de su piel, la forma en que temblaba bajo las capas de tela insuficiente. Está muriendo, dijo la joven. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Hablaba español con acento gitano, arrastrando ciertas sílabas. Mateo asintió. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Desde anoche. Se quitó su propio abrigo grueso y lo envolvió alrededor de la anciana. La mujer apenas reaccionó, pero sus dedos huesudos se aferraron débilmente a la tela. Luego Mateo miró a la joven. Ella era impactante. No por belleza convencional, aunque la tenía, sino por la manera en que su presencia llenaba el espacio. Su cuerpo era curvilíneo, voluptuoso, el tipo de figura que los hombres miraban 2 veces. El vestido de gamuza rasgado se pegaba a sus caderas, revelando la forma de sus muslos. El escote caído mostrando la curva de sus senos.
Pero en sus ojos no había coquetería, solo cansancio y desconfianza. Tenía moretones en el brazo, uno reciente en la mandíbula. Mateo apartó la mirada rápidamente. ¿Pueden caminar? La joven asintió. Yo sí, ella no. Sin decir más, Mateo levantó a la anciana en sus brazos. Pesaba casi nada, puro hueso bajo capas de tela. La joven se puso de pie con dificultad, las piernas entumecidas por el frío. Síganme, dijo Mateo y comenzó a caminar. No preguntó quiénes eran, no preguntó de dónde venían. Solo caminó, sintiendo el peso de la anciana en sus brazos y el peso aún mayor de una decisión que no podía revertir. Detrás de él, la joven lo seguía en silencio. El camino de regreso duró más de una hora. Mateo mantuvo un ritmo constante, deteniéndose solo cuando la anciana tosía tan fuerte que su cuerpo entero se sacudía. La joven nunca pidió descanso, aunque sus pies descalzos dejaban manchas de sangre en la nieve. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Mateo empujó la puerta con el hombro y entró. El calor del fuego aún ardiente lo recibió como un abrazo. Depositó a la anciana con cuidado sobre su propia cama, la única en la habitación, y añadió más leña al hogar. La joven se quedó junto a la puerta, vacilante. Sus ojos recorrieron la pequeña estancia, la mesa de madera toscamente tallada, las herramientas colgadas, el arcón en la esquina, la ventana cubierta por una cortina gruesa. Siéntate, dijo Mateo señalando la silla junto al fuego. Ella no se movió de inmediato. Luego, lentamente, cruzó la habitación y se arrodilló frente al hogar, extendiendo las manos hacia las llamas. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo cuando el calor tocó su piel. Mateo fue a la despensa y sacó un trozo de pan duro, queso de cabra y una jarra de agua. Puso todo sobre la mesa. Coman, dijo. La joven miró la comida. Luego a él. No dijo gracias, pero tomó el pan y lo partió en dos mitades. Le llevó una a la anciana, ayudándola a incorporarse lo suficiente para morder pequeños trozos. La anciana masticaba despacio, con esfuerzo, cada bocado pareciendo costarle toda su energía. Mateo se sentó al otro lado de la mesa, observándolas. Ahora que estaban bajo mejor luz podía verlas con más claridad. La anciana tenía el cabello completamente gris, trenzado con cuentas de madera. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, pero sus ojos, cuando los abría, eran claros y penetrantes. La joven era otra historia. Debía tener unos 28 años, quizá menos. Su cabello negro caía en trenzas gruesas adornadas con plumas rojas y tiras de cuero. Su piel era morena, bronceada por el sol, con manchas de frío en las mejillas. El vestido que llevaba, aunque rasgado y sucio, había sido hermoso alguna vez, gamuza trabajada con bordados en los bordes, flecos colgando de las mangas. Pero lo que más llamaba la atención eran sus curvas. El vestido se ajustaba a su cintura con un cordón de cuero, realzando la redondez de sus caderas y la plenitud de sus pechos. El escote había cedido de un lado, dejando al descubierto un hombro completo y parte del nacimiento de sus senos. Ella no hizo ningún intento de cubrirse, parecía ni siquiera darse cuenta. O quizás simplemente ya no le importaba. Cuando terminó de ayudar a su madre, la joven finalmente comió, bebió agua directamente de la jarra, largos tragos que hicieron que su garganta se moviera visiblemente. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Mateo de frente por primera vez. Gracias, dijo. Su voz seguía ronca, pero había firmeza en ella. Mateo asintió. Un largo silencio se instaló entre ellos. El fuego crepitaba. La anciana tosió suavemente. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte. Finalmente, la anciana habló. Su voz era apenas un susurro áspero, pero clara. Escuché que buscas esposa. Mateo parpadeó, desconcertado. La anciana lo miró con esos ojos penetrantes. Mi hija es perfecta para ti. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Era esto alguna trampa? ¿Un trueque desesperado? La joven se tensó, mirando a su madre con sorpresa. Madre. Silencio. Inés. La anciana tosió de nuevo. Luego continuó mirando a Mateo. Nos expulsaron de nuestra tribu. No tenemos a dónde ir. Mi hija necesita un lugar seguro. Tú vives solo. Es un intercambio justo. Mateo no sabía qué decir. Abrió la boca, la cerró. Su mente giraba. ¿Esposa? No. Imposible. Nunca.
Pero entonces miró a Inés. Ella lo miraba también, no con súplica, sino con una especie de resignación cansada, como si esperara ser rechazada, como si ya estuviera acostumbrada a ello. Y en sus ojos, Mateo vio algo que reconocía. Dolor, pérdida, soledad, un reflejo de sí mismo. No busco esposa, dijo finalmente, su voz más dura de lo que pretendía. La anciana asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces solo necesitamos refugio. Por esta noche, mañana nos iremos. Mateo se levantó bruscamente, yendo hacia la ventana. Miró afuera, hacia la nieve que comenzaba a caer de nuevo. Más pesada ahora, una tormenta se acercaba. Si las echaba ahora, morirían antes del amanecer. Y él ya tenía suficiente sangre en sus manos. Pueden quedarse esta noche, dijo sin volverse. Mañana veremos. No esperó respuesta. Salió de la cabaña, cerrando la puerta tras él, y se quedó bajo el alero, respirando el aire helado, tratando de calmar el tumulto en su pecho. ¿Qué había hecho? Aquella noche, Mateo durmió en el establo con su caballo. No era la primera vez. Y el animal al menos no hacía preguntas. Se envolvió en una manta vieja y se recostó contra el heno, escuchando el viento golpear las paredes de madera. Pero no pudo dormir. Seguía viendo los ojos de Inés. Seguía escuchando la voz de la anciana. Asterisco, mi hija es perfecta para ti. Asterisco. No, no podía, no otra vez. Isabel había muerto porque él fue débil. Porque corrió, porque eligió salvarse a sí mismo en lugar de ser valiente. No podía arriesgarse a amar de nuevo. No podía arriesgarse a fallar de nuevo. Cerró los ojos con fuerza, pero el sueño no llegó. Al amanecer, cuando regresó a la cabaña, encontró que ya estaban despiertas. La anciana seguía en la cama, pero Inés había barrido el suelo, avivado el fuego y puesto agua a hervir en la olla. Se movía con eficiencia silenciosa, sin desperdicio de movimiento. Cuando Mateo entró, ella le lanzó una mirada rápida y luego volvió a su tarea. Buenos días, dijo él torpemente. Inés asintió pero no habló. Mateo se quitó el abrigo cubierto de escarcha y se acercó al fuego. Podía sentir la tensión en el aire. Inés estaba esperando que él las echara. Pero cuando abrió la boca, las palabras que salieron no fueron las que esperaba. La tormenta va a durar al menos 3 días, dijo. No pueden irse todavía. Inés se detuvo, las manos inmóviles sobre la olla. Lentamente se volvió para mirarlo. ¿Estás seguro? No sobrevivirían. Ella estudió su rostro, buscando algo. Mateo no sabía qué. Finalmente, asintió. Gracias. Desde la cama, la anciana tosió débilmente. Inés fue hacia ella de inmediato, ayudándola a beber agua. Mateo las observó, notando la ternura con la que Inés trataba a su madre, la forma en que sus dedos apartaban el cabello gris del rostro arrugado. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó. Lucía, respondió Inés sin levantar la vista. ¿Y tu nombre completo? Inés de la Cruz. Mateo asintió. Hubo una pausa. Luego Lucía habló de nuevo, su voz apenas audible. ¿Cómo te llamas tú, vaquero? Mateo Durán. Los ojos de Lucía se entrecerraron ligeramente, como si el nombre significara algo para ella, pero no dijo nada más. Solo cerró los ojos y se hundió de nuevo en un sueño inquieto. Los días siguientes cayeron en una rutina silenciosa. La tormenta, como Mateo había predicho, duró 3 días completos. La nieve se acumuló hasta la altura de las rodillas fuera de la cabaña. El viento aullaba día y noche. Adentro, los tres coexistían en un espacio apretado. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, cortando leña, reparando herramientas, tallando madera. Inés cuidaba de Lucía, cocinaba con las provisiones limitadas que Mateo tenía, y mantenía el fuego encendido. Hablaban poco, pero Mateo comenzó a notar cosas. La forma en que Inés se movía, grácil a pesar del cansancio. Sus caderas meciéndose naturalmente con cada paso. La manera en que el vestido rasgado se pegaba a su cuerpo cuando se inclinaba sobre el fuego, revelando la curva de sus muslos, el valle entre sus senos. Y lo odiaba. Odiaba que lo notara. Odiaba la forma en que su cuerpo reaccionaba. Odiaba que ella se pareciera tanto a... No, Isabel nunca había sido así. Isabel había sido delicada, reservada, modesta.
Pero había algo en la manera en que Inés existía en su propio cuerpo, sin vergüenza ni disculpas, que lo perturbaba profundamente. Una noche, mientras Lucía dormía, Mateo e Inés se sentaron frente al fuego. Él estaba tallando, ella remendando una de las mantas con hilo que había encontrado en el arcón. ¿Por qué vives solo?, preguntó ella de repente. Mateo dejó de tallar, no levantó la vista. Prefiero la soledad. No pareces preferirla. Él la miró entonces. Ella lo miraba de vuelta, sin parpadear. ¿Qué sabes tú de lo que prefiero? Sé lo que veo, respondió Inés. Veo a un hombre que se castiga a sí mismo, que vive como si estuviera muerto pero aún respira. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Mateo se puso de pie bruscamente. No sabes nada de mí. Tienes razón. Inés bajó la vista a su costura. Pero reconozco a alguien que huye de su pasado. Porque yo también lo hago. Mateo se quedó inmóvil, la mandíbula apretada. Quería irse, salir, escapar de esta conversación, pero algo lo mantuvo enraizado. ¿De qué huyes tú?, preguntó finalmente. Inés no respondió de inmediato. Sus dedos se movieron lentamente sobre la tela, cosiendo en silencio. Cuando habló, su voz era baja, cargada de algo oscuro. De hombres que creen que mi cuerpo les pertenece. De una tribu que me culpó por su propia lujuria. De la muerte de un hombre que intentó tomar lo que no le di. Mateo sintió que el aire se enfriaba. ¿Lo mataste? En defensa propia. Sus ojos se encontraron con los de él. Desafiantes. Con un cuchillo. Directo al corazón. Debería haber sentido miedo. Debería haber retrocedido. Pero lo que sintió fue comprensión. ¿Por eso te expulsaron? Dijeron que era una bruja. Que lo seduje y luego lo asesiné. Su risa fue amarga. Más fácil culparme que admitir que uno de los suyos era un violador. Mateo se sentó de nuevo. Despacio, el fuego crepitaba entre ellos. Te creo, dijo simplemente. Inés parpadeó, sorprendida. ¿Por qué? Porque veo la verdad en tus ojos. Algo cambió en el rostro de ella. La dureza se suavizó ligeramente. Sus hombros se relajaron un poco. No sonrió, pero casi. Gracias, susurró. Permanecieron sentados en silencio después de eso. Pero era un silencio diferente ahora. Menos tenso, más compartido. Esa noche, cuando Mateo se acostó en su rincón del suelo, había insistido en que Inés y Lucía tomaran la cama. Se quedó despierto largo tiempo. Por primera vez en 5 años. No estaba pensando en Isabel. Estaba pensando en Inés. Y eso lo aterrorizaba. Al cuarto día, la tormenta finalmente amainó. El sol salió tímidamente entre las nubes, iluminando un mundo transformado en un paisaje blanco y silencioso. Mateo salió temprano para despejar nieve de la puerta del establo. Cuando regresó, encontró a Inés afuera también, de pie en la nieve hasta los tobillos, los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba mirando hacia el bosque. ¿Pensando en irte?, preguntó él. Ella no se volvió. ¿Nos echarás? No. Finalmente lo miró. Había algo vulnerable en su expresión. Algo que no había mostrado antes. ¿Por qué no? Mateo tardó en responder. Cuando lo hizo, las palabras salieron con dificultad, como si las estuviera arrancando de algún lugar profundo. Porque sé lo que es no tener a dónde ir. Inés asintió lentamente. Dio un paso hacia él. Luego otro. Se detuvo a solo un brazo de distancia. ¿Sigues buscando esposa?, preguntó en voz baja. Mateo sintió que el corazón le latía más fuerte. No. ¿Y si alguien solo quisiera quedarse? No como esposa, solo como alguien. Él la miró a los ojos. Ojos oscuros, profundos, llenos de historias no contadas. ¿Te quedarías?, preguntó. Si me dejaras. Mateo no sabía qué decir. Todo en él gritaba peligro. Advertía contra esto. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante 5 años, comenzaba a despertar. Puedes quedarte, dijo finalmente. Los labios de Inés se curvaron en la sombra de una sonrisa. Gracias. Se quedaron allí, bajo el sol frío, rodeados de nieve brillante, y por primera vez desde que Isabel murió, Mateo sintió algo parecido a esperanza. Pero también miedo. Porque sabía que esto terminaría en dolor. Siempre terminaba en dolor. Esa tarde, mientras Inés preparaba sopa con las verduras que quedaban, Mateo notó algo.
Ella estaba tarareando. Era una melodía suave, casi inaudible, pero definitivamente estaba tarareando. Se quedó inmóvil, el hacha a medio levantar sobre el tronco que estaba partiendo. Conocía esa canción. La sangre se le geló en las venas. Era una canción gitana antigua, sobre amantes separados por la muerte. Isabel solía cantarla. La había aprendido de una anciana gitana que vendía flores en el mercado. Isabel la cantaba cuando cocinaba, cuando cosía, cuando se cepillaba el cabello frente al espejo. Y ahora Inés la estaba tarareando. El hacha cayó de sus manos. Inés se volvió, alarmada. ¿Qué pasa? Mateo retrocedió un paso, luego otro. Su respiración se volvió superficial, rápida. Esa canción. ¿Qué canción? Inés frunció el ceño. Se dio cuenta de que había estado tarareando. Lo siento, es solo una vieja canción gitana. Mi madre me la enseñó cuando era niña. Pero Mateo apenas la escuchaba. Estaba de vuelta en la iglesia de San Miguel, 5 años atrás. Isabel cantando esa misma canción mientras arreglaba las flores del altar. Las llamas comenzando, el humo, los gritos. Isabel cantando hasta que no pudo cantar más. Mateo. La voz de Inés lo trajo de vuelta. Ella estaba frente a él, las manos levantadas como si se acercara a un animal asustado. Mateo, mírame. Él la miró, pero no veía a Inés. Veía a Isabel. Isabel ardiendo. Isabel muriendo. Isabel acusándolo con ojos llenos de humo. Asterisco cobarde. Me dejaste morir. Cobarde. Asterisco. No puedo, susurró. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Esto, tú, cualquier cosa. Se alejó, agarrando su abrigo. Necesito salir. Y antes de que Inés pudiera detenerlo, salió de la cabaña y se internó en el bosque nevado. Caminó durante horas. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse. Alejarse de Inés. Alejarse de esos ojos que le recordaban demasiado. Alejarse de esa canción que había abierto heridas que pensó que habían sanado. Pero las heridas nunca sanan realmente. Solo se cubren. Cuando finalmente se detuvo, estaba junto a un arroyo congelado. La luz se desvanecía. El frío mordía su piel. Se sentó en una roca y puso la cabeza entre las manos. Asterisco, ¿qué estoy haciendo? Asterisco. Había dejado entrar a 2 extrañas en su vida. Había bajado sus defensas. Había empezado a sentir de nuevo. Y ahora estaba pagando el precio. Pero mientras estaba allí sentado, temblando en el frío crepuscular, una voz en su cabeza le susurró algo diferente. No era la voz de la culpa. Era la voz de Lucía. Asterisco, haz las paces contigo mismo. Asterisco. Las palabras que le había dicho esa mañana, cuando Inés no estaba escuchando. Asterisco, has vivido como un fantasma durante demasiado tiempo. Pero los fantasmas no pueden amar. Y tú todavía puedes amar, si tan solo te lo permites. Asterisco. ¿Podía? ¿Podía realmente dejar ir a Isabel? ¿Podía perdonarse a sí mismo? No lo sabía. Pero mientras se levantaba y comenzaba el camino de regreso a la cabaña, se dio cuenta de algo. Quería intentarlo. Por primera vez en 5 años. Quería intentarlo. Cuando llegó de vuelta era de noche. La cabaña estaba iluminada desde dentro, el humo saliendo de la chimenea en espirales perezosas. Se detuvo en la puerta, dudando. Luego empujó y entró. Inés estaba sentada junto al fuego, envuelta en una manta. Levantó la vista cuando él entró. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, pero su expresión era firme. Pensé que no volverías, dijo en voz baja. Mateo cerró la puerta tras él. Yo también. ¿Por qué lo hiciste? Se quitó el abrigo cubierto de nieve y se acercó al fuego. Se sentó frente a ella, sintiendo el calor comenzar a penetrar sus huesos helados. Porque tuve miedo, admitió. ¿De qué? De que si te dejo acercarte, te perderé, como perdí a la última persona que amé. Inés lo miró durante largo tiempo. Luego, despacio, extendió la mano y tocó su mejilla. No soy ella, dijo suavemente. Lo sé. Y tú no eres el hombre que eras entonces. Mateo cerró los ojos, sintiendo el calor de su palma contra su piel. No sé si puedo hacer esto, susurró. No tienes que saberlo. Inés se inclinó hacia adelante.
Solo tienes que intentarlo, un día a la vez. Abrió los ojos y la miró. Realmente la miró. Y por primera vez, no vio a Isabel. Vio a Inés. Vio a una mujer fuerte que había sobrevivido a cosas que lo habrían destruido. Vio a alguien tan roto como él. Vio a alguien que podría entenderlo. Lentamente, levantó su mano y la puso sobre la de ella. Un día a la vez, repitió. Inés asintió. Y allí, junto al fuego crepitante, mientras Lucía dormía en la cama cercana, algo comenzó. Algo frágil. Algo aterrador. Algo que podría convertirse en amor. Si ambos fueran lo suficientemente valientes. La nieve había dejado de caer, pero el frío persistía. Mateo se había acostumbrado al sonido de 2 respiraciones además de la suya en la cabaña. Se había acostumbrado a despertar con el olor del café que Inés preparaba cada mañana. Se había acostumbrado a la forma en que ella doblaba su ropa. A cómo tarareaba, canciones diferentes ahora, no aquella, mientras trabajaba. Se estaba acostumbrando a no estar solo. Y eso lo aterrorizaba tanto como lo reconfortaba. Lucía empeoraba, su tos se había vuelto constante, húmeda, produciendo flemas con sangre. Dormía la mayor parte del tiempo, despertando solo para beber agua y tomar unos bocados de sopa. Mateo sabía lo que significaba. Había visto esa decadencia antes. Inés también lo sabía, pero no hablaban de ello. Una mañana, mientras Mateo cortaba leña afuera, Inés salió envuelta en uno de sus abrigos. Era demasiado grande para ella, pero le gustaba usarlo. Decía que olía a pino y a humo. Decía que olía a seguridad. Necesito pedirte algo, dijo, sus manos metidas en los bolsillos del abrigo. Mateo bajó el hacha. ¿Qué? Cuando ella, Inés tragó saliva. Cuando mi madre muera, ¿me dejarás enterrarla aquí, en tu tierra? El corazón de Mateo se apretó. Asintió. Por supuesto. Gracias. Inés miró hacia el bosque. No quiero que esté sola en algún cementerio de pueblo donde nadie la conoció. Mateo se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. Ella se apoyó en él ligeramente. Un gesto pequeño pero significativo. No estarás sola, dijo, y tú tampoco. Inés levantó la vista hacia él. Había lágrimas en sus ojos, pero no las dejó caer. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Susurró. No soy bueno, solo, buscó las palabras. Solo sé lo que es perder a alguien. ¿Quién era ella? Mateo sintió que su garganta se cerraba. Nunca había hablado de Isabel, ni siquiera pronunciaba su nombre. Pero mirando a Inés, sintió que tal vez era hora. Isabel, dijo en voz baja, se llamaba Isabel. Inés no presionó, solo esperó. Y lentamente, con palabras que salían como vidrio roto, Mateo le contó. Le contó sobre Isabel y su sonrisa. Sobre los planes que tenían. Sobre el vestido de novia que nunca llegó a usar. Y luego le contó sobre el fuego. Yo era bombero, dijo, la voz áspera. Debí salvarla, debí entrar y sacarla, pero el fuego era tan grande. Y el humo tan espeso. Y yo tuve miedo. Mateo. Corrí, las palabras salieron como una confesión. La dejé dentro y corrí. Cuando volvieron a entrar, ya era tarde. Ella y otras 7 personas habían muerto. Inés lo miró con ojos llenos de comprensión, no de juicio. No fue tu culpa, dijo. Fue completamente mi culpa. No. Ella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. El fuego fue la culpa. Quien sea que lo inició fue la culpa. Pero tú eres humano. Los humanos tienen miedo. Eso no te hace un cobarde. Te hace humano. Mateo quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. He vivido 5 años castigándome. Susurró. 5 años solo. Porque no merecía compañía. No merecía felicidad. ¿Y ahora? Inés se acercó más. Sus cuerpos casi tocándose. ¿Sigues creyendo eso? Él la miró. Vio la sinceridad en sus ojos. Vio el cuidado. Vio algo que podría ser. No lo sé, admitió. Pero contigo aquí, es más fácil pensar que tal vez merezco una segunda oportunidad. Inés sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste, pero real. Todos merecemos una segunda oportunidad. Mateo. Y entonces, sin pensar, sin planear, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, vacilante, como si ambos estuvieran aprendiendo un idioma nuevo.
Los labios de Inés sabían a sal y a café. Sus manos se deslizaron desde su rostro hasta su pecho, aferrándose a su camisa. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Lo siento, murmuró Mateo, no debí. No te disculpes. Inés apoyó la frente contra la de él. No te atrevas a disculparte por eso. Se quedaron así, abrazados en el frío de la mañana, mientras el sol subía lentamente sobre los pinos. Y por primera vez en 5 años, Mateo sintió algo parecido a paz. Esa tarde, un extraño llegó a la cabaña. Mateo estaba reparando el techo del gallinero cuando escuchó el sonido de un caballo acercándose. Se puso de pie, entrecerrando los ojos contra el sol bajo. Un hombre montado en un semental negro emergió del bosque. Vestía ropas caras, un abrigo de lana fina, sombrero de fieltro, botas de cuero pulido. Tenía unos 50 años, el cabello gris pero abundante, bigote cuidadosamente recortado. Sus ojos barrieron la propiedad con apreciación calculadora. Mateo bajó del gallinero, limpiándose las manos en los pantalones. ¿Puedo ayudarlo? El hombre sonrió, pero fue una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Don Esteban Valverde, se presentó, desmontando con gracia. Soy un comerciante de tierras. He escuchado que vives aquí solo. ¿Y? Y me preguntaba si estarías interesado en vender tu propiedad. Mateo sintió que su mandíbula se tensaba. No está en venta. Todo está en venta, amigo, por el precio correcto. Don Esteban miró alrededor. Esta es una buena tierra. Río cercano, bosque denso, suelo fértil. Podría ofrecerte un precio generoso. No estoy interesado. Don Esteban suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. Piénsalo, un hombre solo en estas montañas. Es una vida difícil. Con el dinero que te ofrecería, podrías ir al pueblo, vivir cómodamente. Dije que no. La sonrisa de don Esteban se volvió más tensa. Muy bien, pero si cambias de opinión. En ese momento, Inés salió de la cabaña. Llevaba uno de los vestidos viejos que Mateo había encontrado en el arcón, había pertenecido a su madre. Muerta hacía mucho, le quedaba ajustado en el pecho y las caderas, el escote mostrando la curva de sus senos. Don Esteban se quedó inmóvil, sus ojos fijándose en ella con una intensidad que hizo que la piel de Mateo se erizara. ¿Y quién es esta belleza?, preguntó, la voz súbitamente suave. No es asunto tuyo, respondió Mateo fríamente. Pero don Esteban no lo escuchaba. Se acercó a Inés, quitándose el sombrero. Don Esteban Valverde, señorita, un placer. Inés lo miró sin expresión. No le devolvió el saludo. Don Esteban rió, como si su silencio fuera encantador. Eres gitana, ¿verdad? Reconocería esa sangre en cualquier parte. ¿Qué quieres? La voz de Inés era plana, sin emoción. Vine a hablar de negocios, pero ahora. Don Esteban la miró de arriba abajo, sin molestarse en ocultar su apreciación. Ahora veo que hay otros asuntos que podrían discutirse. Mateo se interpuso entre ellos. Es hora de que te vayas. Don Esteban levantó las manos en un gesto de paz. Por supuesto, no quise ofender, pero sus ojos volvieron a Inés una vez más. Solo diré esto, si alguna vez necesitas empleo, señorita, tengo una casa grande en el pueblo. Siempre necesito ayuda doméstica. Pagaría bien, muy bien. No está interesada, dijo Mateo, su voz peligrosamente baja. Don Esteban montó su caballo, aún sonriendo esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Piénsalo, ambos, piénsenlo, mi oferta permanece abierta. Se alejó, pero antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez. Ah, y Durán, ten cuidado. Estas montañas pueden ser peligrosas, especialmente para aquellos que albergan a fugitivos. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Qué dijiste? Pero don Esteban solo rió y espoleó su caballo, desapareciendo en el bosque. Mateo se volvió hacia Inés. Ella estaba pálida, los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó él. Nada bueno, respondió Inés en voz baja. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Mateo e Inés se sentaron junto al fuego. El silencio entre ellos era pesado, cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, Mateo habló. ¿Hay algo que no me hayas dicho? Inés miró el fuego. ¿Qué quieres saber? ¿Te está buscando alguien? ¿Las autoridades? ¿Tu tribu?
Mi tribu me ha olvidado. Soy menos que nada para ellos. Su voz era amarga. Pero las autoridades, tal vez, el hombre que maté, era el hijo de un comerciante rico. Su padre podría haber puesto precio a mi cabeza. Mateo sintió que se le enfriaba la sangre. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que me echaras. Inés. Tú no entiendes. Se volvió hacia él, los ojos brillando. He estado huyendo toda mi vida. De hombres que querían mi cuerpo. De mujeres que me envidiaban. De una tribu que me culpaba por ser lo que soy. Y cuando finalmente encontré un lugar donde tal vez podría ser solo Inés. Sin juicios, sin miedo, no quería arriesgarlo. Mateo tomó su mano. No voy a echarte. ¿Incluso si traigo problemas? Incluso entonces. Ella lo miró, buscando mentiras en su rostro. No encontró ninguna. ¿Por qué?, susurró. Porque te estoy enamorando, pensó Mateo, pero no podía decirlo todavía. Era demasiado pronto, demasiado aterrador. En cambio, dijo, porque todos merecemos un lugar donde pertenecer. Y tal vez tú perteneces aquí. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. No lloro, dijo, aunque las lágrimas ya estaban cayendo. No he llorado en años. Mateo la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. Ella se aferró a él, su cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos. Está bien, murmuró contra su cabello. Está bien llorar, estás a salvo. Y allí, sostenida en los brazos de un hombre que conocía desde hacía solo semanas pero que sentía que conocía desde siempre. Inés finalmente se permitió romper. 2 días después, Lucía empeoró dramáticamente. Su tos se volvió tan violenta que apenas podía respirar entre los ataques. Su piel tomó un tono grisáceo. Sus ojos, cuando los abría, eran vidriosos y distantes. Inés no se apartó de su lado. No durmió, apenas comió. Mateo hacía lo que podía, cambiaba las sábanas cuando se empapaban de sudor. Preparaba caldos que Lucía apenas podía tragar. Mantenía el fuego alto para que no tuviera frío. Pero ambos sabían que el final estaba cerca. En la tercera noche, Lucía despertó con una lucidez repentina. Llamó a Mateo. Él se acercó a la cama, arrodillándose junto a ella. Inés estaba al otro lado, sosteniendo la mano de su madre. Mateo Durán, dijo Lucía, su voz sorprendentemente clara. Tengo algo que decirte. Descansa, Lucía, no tienes que. Sí tengo que hacerlo. Tosió, una tos seca que sacudió todo su cuerpo. Inés le acercó agua a los labios. Después de beber, Lucía continuó. Te reconocí, desde el primer día. Mateo frunció el ceño. ¿Me reconociste? No nos habíamos visto antes. No a mí, pero te vi a ti. Sus ojos se clavaron en los de él. En la iglesia de San Miguel, hace 5 años. El mundo se detuvo. ¿Qué? La voz de Mateo era apenas un susurro. Mi hijo, continuó Lucía. Roberto, tenía 20 años. Fue a la iglesia ese día para rezar por su padre enfermo. Nunca salió. No. No, no, no. Tú estabas allí, dijo Lucía. Te vi correr afuera. Te vi con el uniforme de bombero. Te vi vivo mientras mi hijo moría. Mateo no podía respirar. La habitación giraba. Lucía, yo lo siento. Dios, lo siento tanto. Pero Lucía levantó su mano débilmente, silenciándolo. No pido disculpas. Las disculpas no traen de vuelta a los muertos. Entonces, ¿qué quieres de mí? La voz de Mateo se quebró. ¿Venganza? Porque la entiendo. La merezco. No quiero venganza. Lucía miró a Inés, luego de vuelta a Mateo. Quiero que vivas. Mateo parpadeó, confundido. Durante años, continuó Lucía, estuve furiosa, amargada. Culpé a Dios, al destino, a los bomberos que no fueron lo suficientemente rápidos. Te culpé a ti. Deberías. Pero la culpa no me devolvió a mi hijo. Solo me convirtió en alguien que no reconocía. Alguien llena de odio. Tosió de nuevo. Y entonces, cuando mi tribu nos expulsó a Inés y a mí, cuando estábamos muriendo en la nieve, apareciste tú. Sus dedos apretaron levemente la mano de Mateo. El hombre que dejó morir a mi hijo. Nos salvó la vida. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tú has estado muriendo también. Todos estos años, has estado muriendo lentamente, castigándote, escondiéndote. Porque lo merezco.
Nadie merece vivir así. La voz de Lucía era firme a pesar de su debilidad. Mi hijo está muerto. Nada cambiará eso. Pero tú todavía estás vivo. Inés está viva. Y ambos han sufrido suficiente. Miró a su hija, cuyas lágrimas caían silenciosamente. Cuida de ella, susurró Lucía. Ámala como merece ser amada. Y al hacerlo, perdónate a ti mismo. No puedo. Mateo apenas podía hablar a través del nudo en su garganta. No puedo simplemente perdonarme. No será simple. Lucía cerró los ojos, exhausta. Pero es necesario, porque los muertos no necesitan tu culpa. Mateo, los vivos necesitan tu amor. Sus dedos se aflojaron, su respiración se volvió superficial. Inés se inclinó, besando la frente de su madre. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niña. Lucía sonrió débilmente. Sé feliz. Finalmente, sé feliz. Esas fueron sus últimas palabras. Su pecho subió una vez más. Luego se quedó quieto. Inés soltó un sollozo, aferrándose a la mano sin vida de su madre. Y Mateo se quedó arrodillado allí, lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo el peso de 5 años de culpa mezclarse con algo nuevo. Perdón. No completo, no todavía. Pero un comienzo. La enterraron al día siguiente. Mateo cavó la tumba él mismo, trabajando durante horas en la tierra medio congelada. Eligió un lugar bajo un pino alto, donde el sol de la mañana brillaba cálido. Envolvieron a Lucía en la manta más fina que tenían. Inés trenzó flores secas en su cabello y puso las pocas pertenencias de su madre en la tumba con ella, un rosario de cuentas de madera. Una foto descolorida de su esposo muerto. Un pañuelo bordado. No hubo sacerdote, no hubo oraciones formales. Solo Inés, de pie junto a la tumba de su madre, hablando en voz baja en romaní. Mateo no entendió las palabras, pero entendió el dolor. Cuando terminó, se quedaron allí en silencio. Luego Mateo comenzó a llenar la tumba. Inés lo observó, los brazos cruzados, la expresión vacía. Cuando terminó y apisonó la última palada de tierra, ella finalmente habló. Gracias. No tienes que agradecerme. Sí tengo que hacerlo. Se volvió hacia él. Me diste a mi madre un lugar para descansar. Le diste dignidad cuando nadie más lo haría. Eso significa todo. Mateo dejó caer la pala y la tomó en sus brazos. Ella se apoyó en él, pero no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. ¿Qué hago ahora?, susurró contra su pecho. Ahora, dijo Mateo, vives, como ella quería. Inés asintió lentamente. Y cuando volvieron a la cabaña, algo había cambiado entre ellos. El aire estaba cargado de posibilidades. De futuros que podrían construir. Si tan solo fueran lo suficientemente valientes. Esa noche, después de que se asentó la oscuridad, Mateo se sentó solo en la mesa tallando. Inés había salido a despejarse, caminando por la propiedad bajo la luz de la luna. Estaba dando forma a un pequeño pájaro de madera cuando escuchó algo que lo hizo detenerse. Pasos. Pero no de Inés. Más pesados, más numerosos. Se puso de pie, tomando su rifle de la pared. Se acercó a la ventana y miró afuera. 4 hombres a caballo se acercaban a la cabaña. A la luz de la luna, pudo ver quién los lideraba. Don Esteban Valverde. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. Salió, cerrando la puerta detrás de él, posicionándose en el porche. Don Esteban desmontó, sonriendo esa sonrisa fría. Buenas noches, Durán. ¿Qué quieres? Solo vine a hacer negocios. Gesticuló hacia los hombres detrás de él. Estos son alguaciles del pueblo. Parecería que hay una mujer buscada por asesinato viviendo en tu propiedad. Mateo apretó el rifle. No sé de qué hablas. Oh, creo que sí. Don Esteban se acercó. Una gitana, joven, atractiva, mató al hijo de un hombre importante. Hay una recompensa considerable por su captura. En ese momento, Inés apareció desde un lado de la cabaña. Se detuvo al ver a los hombres. Pero no corrió. Ahí está, dijo don Esteban triunfalmente. Alguacil Ramírez, esa es tu mujer. Uno de los alguaciles, un hombre mayor con bigote gris, desmontó. Inés de la Cruz, estás arrestada por el asesinato de... Fue en defensa propia, interrumpió Mateo. Eso lo decidirá un tribunal, respondió el alguacil. No la vas a llevar. Don Esteban rió. ¿Y cómo piensas detenerlos? ¿Tú solo contra 4 hombres armados?
Mateo levantó el rifle, apuntándolo directamente al pecho de don Esteban. Si tengo que hacerlo. El aire se tensó, los otros alguaciles llevaron las manos a sus armas. Pero entonces Inés habló. No, se adelantó, colocándose entre Mateo y las armas. No derrames sangre por mí. Inés. Iré con ellos. Su voz era firme. Enfrentaré el juicio. No, dijo Mateo fieramente. No voy a dejar que te lleven. Ella se volvió hacia él, tocando su mejilla. No tienes elección. Siempre hay elección. No esta vez. El alguacil Ramírez se acercó con cautela. Señorita, no necesitamos violencia aquí, solo ven tranquilamente. Y entonces Mateo hizo algo que sorprendió a todos, incluido él mismo. Bajó el rifle. Se arrodilló. Y confesó. Si van a arrestar a alguien, dijo, su voz clara en la noche fría. Arréstame a mí. Don Esteban frunció el ceño. ¿Qué estás? Yo soy el responsable de la muerte de 8 personas en el incendio de la iglesia de San Miguel en 1877. Yo era bombero, era mi trabajo salvarlos, y no lo hice. Corrí como un cobarde y los dejé morir. El silencio cayó como nieve. El alguacil Ramírez lo miró fijamente. ¿San Miguel? Yo estuve allí esa noche. Mi hermano murió en ese fuego. Sus ojos se encontraron. Mateo vio el dolor allí, el dolor que había causado. Lo sé, dijo Mateo, y lo siento, he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Pero esta mujer, ella solo se defendió, mató a un hombre que intentaba violarla. Eso no es asesinato, eso es supervivencia. Las leyes no ven diferencia, dijo Ramírez, pero su voz había perdido su firmeza. Entonces sus leyes están equivocadas. Don Esteban dio un paso adelante. Su sonrisa había desaparecido. Esto es ridículo. Alguacil, haga su trabajo, arreste a la gitana. Pero Ramírez no se movió. Estaba mirando a Mateo, algo trabajando en su rostro. Mi hermano, dijo finalmente, tenía 20 años. Fue a rezar ese día. Cuando me enteré de que había muerto, quería matar a alguien, cualquiera, los bomberos, el sacerdote, Dios mismo. Hizo una pausa. Pero mi hermano no habría querido eso. Era amable, perdonador, habría dicho que la venganza no lo traería de vuelta. Miró a Inés, luego de vuelta a Mateo. No voy a arrestarla, dijo, no veo ningún crimen aquí. Don Esteban explotó, tiene una orden de arresto. Y yo tengo discreción para determinar si un arresto está justificado. No lo está. Se volvió hacia sus hombres. Nos vamos. Mientras volvían a montar, Ramírez se detuvo junto a Mateo. Usted viva, dijo en voz baja, viva bien, es lo que mi hermano habría querido. Luego cabalgó. Don Esteban permaneció, furioso. Esto no termina aquí, siseó, no pueden protegerse para siempre. Y con eso, también se fue. Mateo e Inés se quedaron solos en la oscuridad. Él todavía estaba arrodillado, ella se arrodilló junto a él. ¿Por qué hiciste eso?, susurró. Porque ya no voy a correr, respondió, no de mi pasado, no de la verdad, y definitivamente no voy a dejarte enfrentar esto sola. Inés lo besó entonces, duro, desesperado, agradecido. Y cuando se separaron, ambos estaban llorando. La amenaza de don Esteban se cernía sobre ellos como una nube de tormenta que nunca estallaba. Pero los días pasaban, y no regresó. Mateo e Inés cayeron en una nueva rutina. Ya no había pretensión de separación. Dormían en la misma cama, sus cuerpos entrelazados en la oscuridad. No hacían el amor todavía, no completamente, pero se tocaban, se sostenían, se reconfortaban mutuamente. Era suficiente. O casi. Una mañana, Mateo despertó y encontró a Inés junto a la ventana, mirando hacia afuera. Vestía solo su camisa, que le llegaba a medio muslo, dejando sus piernas desnudas expuestas a la luz del amanecer. Se veía perdida en pensamientos. ¿No pudiste dormir?, preguntó él. Ella no se volvió, estaba pensando en mi madre. Mateo se levantó, envolviendo una manta alrededor de sus hombros mientras se acercaba. ¿Qué pasa con ella? Me dijo que fuera feliz. Inés rió suavemente, sin humor. Ni siquiera sé qué significa eso. No he sido feliz desde. No puedo recordar cuándo. Mateo se paró detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Ella se recostó contra él. Tal vez,
dijo en voz baja. La felicidad no es algo que se siente todo el tiempo. Tal vez son solo momentos, como este. Inés puso sus manos sobre las de él. ¿Eres feliz? Ahora, en este momento. Mateo pensó en ello. Pensó en los 5 años que había pasado solo, muerto por dentro. Pensó en la culpa que todavía llevaba pero que ya no lo asfixiaba. Pensó en la mujer en sus brazos, con todas sus cicatrices y fortaleza. Sí, dijo, creo que sí. Inés se volvió en sus brazos. Mirándolo, sus ojos oscuros lo buscaron. Buscaron mentiras. No encontró ninguna. Yo también, susurró. Y lo besó. Esta vez, el beso fue diferente. No fue reconfortante o suave. Fue hambriento, urgente, lleno de necesidad que habían estado reprimiendo. Las manos de Mateo encontraron su cintura, subiendo por su espalda, enredándose en su cabello. Las manos de Inés tiraban de su camisa, queriendo sentir su piel. Se movieron juntos hacia la cama, cayendo en las mantas enredadas. La camisa de Mateo fue desechada, seguida de su propia camisa en el cuerpo de Inés. Por primera vez, se vieron completamente. Mateo vio las cicatrices en el cuerpo de Inés, quemaduras viejas. Marcas de golpes, la evidencia de una vida difícil. Inés vio las cicatrices en el cuerpo de Mateo, quemaduras de fuego. Cortes de trabajo duro, la evidencia de un hombre que se había castigado a sí mismo. Hermoso, susurró ella, trazando una cicatriz en su pecho. Tú también, respondió él, besando una marca en su hombro. Se unieron despacio, con cuidado, saboreando cada momento. No fue salvaje o desesperado. Fue tierno, reverente, como si cada toque fuera una promesa. Después, yacieron enredados, la cabeza de Inés en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Quiero quedarme, dijo ella en voz baja, no solo porque no tengo a dónde ir, sino porque quiero estar aquí, contigo. La mano de Mateo acariciaba su espalda en lentos círculos. Quiero que te quedes. ¿Incluso si traigo peligro? Incluso entonces. Inés levantó la cabeza para mirarlo. ¿Y si te pido más que solo refugio? ¿Qué si quiero? ¿Una vida? Contigo. El corazón de Mateo latió más fuerte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero plantar un jardín en primavera. Quiero criar pollos. Vaciló. Quiero tener un hijo. Algún día, si tú también lo quieres. Mateo la miró, esta mujer fuerte y sobreviviente que le estaba ofreciendo algo que pensó que nunca tendría de nuevo. Un futuro. Sí, dijo, su voz ronca con emoción. Quiero todo eso, contigo. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas felices. ¿De verdad? De verdad. La besó de nuevo, vertiendo en el beso todo lo que sentía, todo lo que no podía expresar con palabras. Y afuera, sin que ellos lo supieran, la primavera comenzaba. Los primeros brotes verdes empujaban a través de la nieve derretida. La vida regresaba. Pero la paz no duraría. 3 días después, mientras Mateo trabajaba en el cobertizo, escuchó gritos. Dejó caer su martillo y corrió hacia la cabaña. Inés estaba en el porche, señalando hacia el bosque. «¡Fuego!», gritó. «Mateo, hay fuego». Él siguió su mirada y sintió que la sangre se le helaba. Columnas de humo negro se elevaban desde el bosque del este, a no más de medio kilómetro de distancia, y el viento soplaba en su dirección. «Mierda», Mateo corrió dentro, agarrando cubos, palas, cualquier cosa que pudiera usar. «Inés, empapa mantas en agua, todas las que puedas encontrar». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a detenerlo antes de que llegue aquí». «No irás solo». «Inés». «No», su voz era firme, «no me dejarás atrás, no esta vez». Mateo quería discutir, quería decirle que se quedara a salvo, pero vio la determinación en sus ojos y supo que no ganaría. «Bien, pero haces exactamente lo que te digo». Ella asintió. Trabajaron juntos, corriendo hacia el borde de la propiedad donde el humo era más espeso. El fuego aún no era grande, pero se estaba extendiendo, alimentándose del sotobosque seco. Mateo comenzó a cavar un cortafuegos mientras Inés golpeaba las llamas con mantas mojadas. El calor era intenso, el humo les quemaba los pulmones. Y entonces Mateo se detuvo. Vio algo en el suelo. Una lata de aceite de lámpara, vacía, deliberadamente colocada.
Este fuego no era natural. Había sido iniciado. Esteban, gruñó. Inés lo miró, los ojos muy abiertos. ¿Él hizo esto? ¿Quién más? La furia ardía en el pecho de Mateo, más caliente que las llamas. Esto es venganza por no poder tenerte. El fuego crepitó más fuerte, como si sintiera su rabia. Y de repente, Mateo estaba de vuelta en San Miguel, de vuelta en ese día horrible hace 5 años. El humo, el calor, los gritos. Isabel llamándolo. Sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se aceleró. Mateo, la voz de Inés cortó la niebla. Mateo, mírame. Él la miró, ella estaba frente a él, las manos en sus mejillas, anclándolo. No estás allí, dijo firmemente, estás aquí, conmigo, y vamos a detener esto, juntos. Las palabras la atravesaron el pánico. Respiró profundamente, obligándose a centrarse. Juntos, repitió. Volvieron al trabajo con renovada determinación. Cavaron, golpearon, sofocaron. Y lentamente, muy lentamente, el fuego comenzó a retroceder. Tomó horas, pero finalmente lo contuvieron. El daño era considerable, varias hectáreas de bosque quemado, pero la cabaña estaba a salvo. Se quedaron allí, cubiertos de hollín y sudor, mirando los restos humeantes. Tenemos que detenerlo, dijo Inés en voz baja. Don Esteban, no se detendrá hasta que consiga lo que quiere. Mateo asintió, lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo miró las ruinas carbonizadas. Luego a Inés, vio la fuerza en ella, el coraje. Y tomó una decisión. Vamos al pueblo, dijo, y vamos a terminar esto. Llegaron al pueblo al anochecer del día siguiente. Era un lugar pequeño, apenas más que una calle principal con una iglesia, una taberna, una tienda general y algunas casas dispersas. La casa de don Esteban se destacaba, una mansión de 2 pisos con balcones de hierro forjado y un jardín bien cuidado. Mateo e Inés se detuvieron frente a ella. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Inés. No, pero tiene que hacerse. Golpeó la puerta. Un sirviente abrió, mirándolos con disgusto obvio ante su apariencia sucia y desaliñada. ¿Qué quieren? Ver a don Esteban, ahora. El señor no recibe. Mateo empujó la puerta y entró. Inés lo siguió. Atravesaron la entrada hacia lo que parecía ser una oficina. Don Esteban estaba sentado detrás de un gran escritorio de caoba, fumando un puro. Levantó la vista, sorprendido por solo un momento antes de que su rostro se convirtiera en una sonrisa. Durán, qué sorpresa, y trajiste a tu puta gitana contigo. La mandíbula de Mateo se tensó, pero se contuvo. Voy a decirte esto una vez. Aléjate de nosotros, aléjate de mi tierra, o haré que todos en este pueblo sepan quién realmente eres. Don Esteban rió. ¿Y quién soy yo? Un incendiario, un asesino. La sonrisa vaciló. Ten cuidado con tus acusaciones. Vaquero. No son acusaciones. Mateo dio un paso adelante. Encontré latas de aceite de lámpara, huellas que conducían de vuelta a tu propiedad. ¿Quieres que comparta eso con el alguacil Ramírez? Don Esteban se puso de pie, la cara enrojecida. No tienes pruebas. Tengo suficiente para causar problemas. ¿Y si algo más nos sucede? Ya le dije a Ramírez que investigue tus actividades pasadas, particularmente alrededor de 1877. El rostro de don Esteban palideció. Ah, dijo Mateo suavemente, entonces sí hay algo que ocultar. ¿Qué es? ¿Fraude? ¿Soborno? ¿O algo peor? El silencio se estiró. Finalmente, don Esteban habló, la voz baja y peligrosa. No sabes con quién estás jugando. Sí lo sé, un cobarde que se esconde detrás del dinero y las amenazas. Mateo se inclinó sobre el escritorio. Pero ya no tengo miedo de los cobardes. Porque he sido uno, y sé exactamente cómo se derrumban cuando alguien finalmente se les enfrenta. Don Esteban lo miró con odio. Pero detrás del odio, Mateo vio algo más. Miedo. Sal de mi casa, dijo don Esteban finalmente. Con gusto, pero recuerda, si algo nos sucede, todo lo que sé llega a Ramírez. ¿Entendido? Don Esteban no respondió, solo los miró con furia impotente. Mateo e Inés salieron, cerrando la puerta tras ellos. Afuera, Inés soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Crees que funcionará? No lo sé, pero creo que lo hicimos retroceder. Por ahora.
Caminaron de regreso a su caballo, pero antes de montar, Inés se detuvo. Espera, hay algo que necesito hacer. Entró a la iglesia al otro lado de la calle. Mateo la siguió, confundido. El interior estaba oscuro, iluminado solo por velas votivas. Inés caminó hasta el altar, se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja. Mateo se quedó atrás, no queriendo interrumpir. Cuando terminó, se puso de pie y se volvió hacia él. Le pedí a Dios que proteja a mi madre en el más allá. Y le pedí que nos proteja a nosotros también. ¿Crees que escuchó? Inés se encogió de hombros. No lo sé, pero no hace daño pedir. Mateo se acercó, tomando su mano. Por lo que vale, creo que tu madre está orgullosa de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Y allí, en la iglesia silenciosa, se besaron. Pero cuando salieron, encontraron una multitud esperándolos. Liderados por el alguacil Ramírez. El corazón de Mateo se hundió. ¿Don Esteban había convocado a la ley después de todo? Pero cuando Ramírez se acercó, no tenía las manos en su arma. Mateo Durán, dijo, necesito hablar contigo, en privado. Mateo miró a Inés. Ella asintió, estaré bien. Siguió a Ramírez a un callejón lateral. El alguacil se volvió para enfrentarlo, el rostro serio. Hice algunas investigaciones, dijo, sobre don Esteban Valverde. Y encontré cosas interesantes. Parece que compró varias propiedades a precios muy bajos justo después de incidentes desafortunados, incluyendo la tierra donde estaba la iglesia de San Miguel. El corazón de Mateo comenzó a latir más fuerte. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que tengo razones para creer que don Esteban ha estado involucrado en actividades criminales durante años, incluido posiblemente el incendio provocado. Pero San Miguel fue declarado un accidente. Fue declarado un accidente porque don Esteban tenía influencia, dinero, conexiones. Ramírez hizo una pausa. Pero si pudiera probar que fue intencionado. ¿Puedes? Estoy trabajando en ello, pero necesito tiempo. Ramírez miró a Mateo directamente a los ojos. ¿Puedo contar contigo para testificar si llega a eso? Mateo sintió que el peso de la decisión caía sobre él. Testificar significaría admitir públicamente que había estado allí. Significaría enfrentar el juicio no solo de la ley sino de toda la comunidad. Significaría finalmente, completamente, enfrentar su pasado. Pero cuando pensó en Isabel, en Lucía, en las 8 personas que murieron ese día, y cuando pensó en Inés, esperándolo con fe en sus ojos, supo que solo había una respuesta. Sí, dijo, testificaré. Ramírez asintió, gracias, te mantendré informado. Cuando Mateo regresó a Inés, ella lo miró con preguntas en su rostro. ¿Qué sucedió? Él le contó todo. Cuando terminó, ella sonrió. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? No he hecho nada todavía. Has hecho la cosa más difícil de todas. Has decidido dejar de huir. La tomó en sus brazos, sosteniéndola fuerte. Solo porque me mostraste cómo. Susurró. 2 semanas después, la noticia llegó. Don Esteban Valverde había sido arrestado. Ramírez había encontrado pruebas, registros financieros que mostraban sobornos a funcionarios, testimonios de antiguos empleados, y crucialmente, un ex socio de negocios que había guardado documentos detallando los incendios provocados de Esteban, incluido San Miguel. El juicio fue rápido. Don Esteban, enfrentando evidencia abrumadora, intentó huir, fue capturado a 10 kilómetros fuera del pueblo. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Cuando la noticia llegó a la cabaña, Mateo se quedó en silencio durante largo tiempo. Inés se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No lo sé. Mateo miró por la ventana hacia el bosque. Parte de mí se siente aliviado, como si un peso hubiera sido levantado. Pero otra parte, ¿todavía se siente culpable? Sí. Eso no desaparecerá de la noche a la mañana, dijo Inés suavemente, pero con el tiempo, se volverá más fácil de llevar. Mateo se volvió hacia ella. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te he visto cambiar. Hace un mes, eras un hombre muerto por dentro. Ahora estás vivo. Doliendo, pero vivo. Tenía razón, lo sabía. La culpa siempre estaría allí. Siempre tendría esas cicatrices.
pero ahora podía vivir con ellas. Atrajo a Inés hacia él, besándola profundamente. Gracias, murmuró contra sus labios. ¿Por qué? Por salvarme. Ella sonrió. Nos salvamos mutuamente. La primavera llegó en serio. La nieve se derritió, revelando tierra fértil debajo. Los arroyos corrían altos con agua de deshielo. Los pájaros regresaron, llenando el bosque con canto. Mateo e Inés plantaron un jardín juntos. Tomates, papas, zanahorias, hierbas. Trabajaban lado a lado, las manos en la tierra, construyendo algo nuevo. Una noche, mientras yacían en la cama, Inés tomó la mano de Mateo y la colocó en su vientre. Creo que estoy embarazada, dijo en voz baja. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Estás segura? Bastante segura. He tenido todas las señales. 1000 emociones lo atravesaron de una vez. Alegría, miedo, asombro. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustada, admitió, pero también, esperanzada. Mateo se sentó, mirándola a los ojos. Voy a ser mejor, voy a ser el tipo de padre que un niño merece. Ya eres ese tipo de hombre, dijo Inés, tocando su mejilla. Solo tienes que creerlo. La besó, profunda y lentamente. Te amo, dijo. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Yo también te amo. Pasaron los meses. El vientre de Inés creció. Mateo construyó una cuna con sus propias manos, tallándola con patrones intrincados. No hubo más problemas con don Esteban o las autoridades. La vida se volvió simple, pacífica. Una tarde de verano, mientras Inés descansaba en la cama, Mateo salió a visitar las tumbas. Primero la de Lucía, colocó flores silvestres allí. Gracias, dijo en voz baja, por darme una segunda oportunidad, por perdonarme cuando no lo merecía. Luego fue a la otra tumba, la que nunca había mostrado a Inés. La tumba de Isabel. La lápida era simple, las letras ya desgastadas por 5 años de clima. Se arrodilló, tocando la piedra fría. Lo siento, susurró, siempre lo sentiré, pero creo que finalmente entiendo lo que necesitas de mí. El viento susurró a través de los árboles. Necesitas que viva, no que muera contigo, sino que viva, y recuerde, y ame de nuevo. Una lágrima cayó por su mejilla. Hay una mujer, Inés, no eres tú, nunca podría serlo, pero ella es especial, y la amo. ¿Está bien? ¿Puedes perdonarme por seguir adelante? El viento sopló de nuevo, más suave ahora. Y en ese susurro, Mateo eligió escuchar una respuesta. Asterisco sí, asterisco. Se levantó, secándose los ojos. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Inés de pie en el porche, una mano en su vientre redondeado. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, subió los escalones, tomando su mano. Mejor que bien. Esa noche se sentaron juntos en el porche, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. El cielo se volvió naranja, luego rosa, luego púrpura profundo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Inés. Mateo consideró la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido, todo lo que había encontrado. Estoy pensando, dijo finalmente, que tal vez los finales no son realmente finales. Tal vez solo son pausas, y luego comienza algo nuevo. Inés apoyó su cabeza en su hombro. Algo nuevo, repitió. Me gusta eso. Pusieron sus manos sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse dentro. Algo nuevo. Algo esperanzador. Algo que valía la pena vivir. El bebé lloraba en la cuna que Mateo había hecho. Inés lo levantó, arrullándolo suavemente. Era un niño, saludable y fuerte, con los ojos oscuros de su madre y el cabello oscuro de su padre. Lo habían llamado Roberto, en memoria del hijo de Lucía, en memoria de todos los que se habían perdido. Mateo entró de afuera, cubierto de tierra del jardín. Cuando vio a Inés sosteniendo a su hijo, su rostro se suavizó con una ternura que nunca pensó que sentiría de nuevo. Se acercó, besando primero a Inés, luego la frente de Roberto. ¿Cómo está?, preguntó. Hambriento, como siempre. Mateo rió. Era un sonido que había olvidado cómo hacer durante 5 años. Pero ahora era natural. Mientras Inés amamantaba al bebé, Mateo se sentó a su lado, mirándolos. Su familia. No la que había planeado.
no la que había perdido. Pero la familia que tenía, aquí, ahora, era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Afuera, el jardín que habían plantado florecía. Las montañas se erguían eternas contra el cielo. El humo se elevaba de la chimenea en espirales perezosas. La vida continuaba. No sin dolor, no sin cicatrices. Pero con amor, con esperanza. Con posibilidad. Y eso, finalmente, era suficiente. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, Mateo e Inés salieron al porche. El cielo estaba lleno de estrellas. Incontables puntos de luz en la oscuridad. ¿Crees que están allí arriba? Preguntó Inés en voz baja. Tú, Isabel, mi madre, ¿crees que nos están mirando? Mateo miró hacia arriba. No lo sé, tal vez. ¿Qué crees que piensan? ¿De nosotros? ¿De esto? Mateo pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había sucedido. Todo lo que había aprendido. Creo, dijo finalmente, que están en paz, porque nosotros estamos en paz. Inés asintió lentamente. Me gusta pensar eso también. Se quedaron allí, tomados de la mano, mirando las estrellas. Dos personas rotas que se habían encontrado. Que se habían curado. Que habían aprendido que los finales no son finales. Que el amor no muere. Solo se transforma. Y en esa transformación, en ese renacer, hay esperanza. Siempre hay esperanza.